Buenas tardes. Nos sentamos. Se abre la sesión. Invito a los señores académicos numerarios, excelentísima señora doña Amparo Alba, Cecilia y excelentísimo señor don Enrique Moralillos García, a que acompañen al señor académico electo en su comparecencia en el estrado. El excelentísimo señor don José Manuel Nieto Soria tiene la palabra para dar lectura a su discurso de ingreso. Muchas gracias. Excelentísima señora directora, excelentísimas señoras académicas, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Cuando la Real Academia de la Historia se encamina hacia los 3 siglos de su existencia, al hallarme hoy en el trance de ser recibido como académico numerario, se impone la urgencia de expresar mi más sincero agradecimiento a quienes han decidido recibirme entre ellos. De este modo, se me ofrece la oportunidad de refrendar mi compromiso con un saber, la historia, que para mí es también una forma de situarme en el mundo atendiendo a un rasgo tan esencial y exclusivo de la condición humana, como es el del individuo que se reconoce en su historicidad personal y colectiva. Llego al punto en el que ahora me hallo, en primer lugar, como consecuencia de la iniciativa de presentar mi candidatura por el excelentísimo señor don Miguel Ángel Ladero Quesada. Su ejemplo científico y personal ha estado presente en toda mi trayectoria como historiador. Muchos de los logros que haya podido alcanzar se deben en buena parte a su interés e inspiración. Sin su influencia, mi carrera habría sido otra, o acaso simplemente no habría sido. Junto a su propuesta para mi elección, debo agradecer y me honra sobremanera la adhesión a ella de historiadores tan reconocidos como los excelentísimos señores don José Ángel Sesma Muñoz y don Jaime de Salazar y Hacha. Por otra parte, intuyo que acaso con mi elección la Academia haya querido también reconocer a una generación de medievalistas que presentamos nuestras tesis doctorales allá por los años 80 a hombros de aquellos gigantes que formaron parte de la generación precedente que con su trabajo y tesón desbrozó el terreno en circunstancias nada fáciles para que nos pudiéramos mover en las mejores condiciones posibles en el contexto de una eclosión de la historiografía española como la que empezó a evidenciarse en las 2 últimas décadas del siglo pasado, pudiendo participar en una ampliación, internacionalización y diversificación del conocimiento histórico sin precedentes. En el día de hoy llego en mi trayectoria profesional donde bien difícilmente hubiera podido imaginar en los orígenes de mi camino como aprendiz de historiador. No puedo evitar pensar que este itinerario ha sido resultado de una vocación arraigada en un momento muy remoto en mi biografía. Creo que tuvo un origen, en cierto modo, más sensorial que intelectual. ¿Acaso pudo apuntarse en una época todavía infantil, cuando, a pesar de vivir y estudiar en Madrid, periódicamente me trasladaba a un pueblecito, Millana, mi verdadero lugar de origen, aunque no de nacimiento, pues de él procedían todas mis raíces familiares?
Situado en la hoya del Infantado, en plena Alcarria, su horizonte quedaba delimitado por la silueta azul de las estribaciones de la serranía de Cuenca, que me inspiraban como lejano escenario imaginario la posibilidad de todo tipo de aventuras imposibles, animadas por algunos relatos legendarios de mis mayores. Fue en ese lugar, a la vez propio y ajeno, donde se me hizo presente una larga Edad Media en términos materiales y de formas de vida cotidiana, y en el que empecé a tomar conciencia de un pasado ancestral pero actual y de la evidencia de un cierto concepto de cambio histórico prontamente interiorizado como experiencia íntima de la que formaba parte esencial la oportunidad de entenderme como ser histórico. Después habrían de venir las lecturas, los maestros, algunos de ellos propiciadores de una vocación docente con la que todavía disfruto, mi llegada en 1975 a una facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, cuya singladura empezaba justo aquel mismo año, y Mari, mi mujer, historiadora como yo, con la que desde 1986, no nos confundamos, que esto es importante, perdón, comparto la dedicación histórica como doméstica cotidianidad. Se me ha hecho el honor de venir a ocupar la medalla número 6 de las que integran esta institución. La mera relación de quienes han sido sus titulares ya me abruma al pensar que pueda ser yo ahora quien venga a recibir tal distinción y a ocupar el lugar que en su día ostentaron personajes eminentes en muy diversos campos de los estudios históricos. Estos fueron, según sucesión cronológica, Valentín Carderera y Solano, Emilio Castelar y Ripoll, Antonio Vives Escudero, Abelardo Merino Álvarez, Natalio Rivas y Santiago, José López de Toro, Elías Terés Sádava, José Ángel Sánchez Asiaín y Pedro Tede de Lorca. Tras esta enumeración de sus nombres, poco cabe añadir sobre el elevado honor que ahora se me hace. Me corresponde suceder en este puesto como último de sus titulares al ya excelentísimo señor don Pedro Tede de Lorca. Nacido el 5 de abril de 1944 en Málaga, de padre italiano y madre andaluza, fue elegido académico numerario el 20 de octubre de 2017 leyendo su discurso de recepción el 3 de marzo de 2019 y falleciendo el 8 de febrero de 2020. Muy reconocido historiador de la economía, no tuve el honor de conocerlo personalmente, aunque en la medida que me he podido informar sobre su obra y trayectoria, todo me indica que, junto a la muy destacada relevancia de sus aportaciones científicas, hizo gala de excepcional personalidad y singularísima bonomía. Doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, incorporado luego al Servicio de Estudios del Banco de España y ya desde el ejercicio de la cátedra primero en la Universidad de Málaga y luego en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, llevó a cabo aportaciones decisivas al mejor conocimiento de la historia de la banca y del pensamiento económico desde los siglos XVIII al XX, así como a la historia de las manufacturas y las actividades industriales y del capital financiero y a la evolución económica de Andalucía a partir del siglo XVIII. Todo ello supo hacerlo con una extraordinaria capacidad para conectar las transformaciones económicas con los cambios de la sociedad y de las estructuras políticas, con especial atención a momentos particularmente decisivos en el siglo XIX. Fue además autor de obra poética en la que he podido advertir con la lectura de su libro de poemas Primera Playa extraordinaria fineza y profundidad expresiva. Su línea de investigación prioritaria quedó ejemplificada en su discurso de recepción en la Real Academia de la Historia, que llevó por título La evolución del Banco de España como Banco Central 1782-1914. En él trazaba una historia bancaria comparada del proceso de configuración de lo que habría de ser el Banco de España desde sus orígenes como Banco de San Carlos hasta convertirse primero en Banco Nacional con el monopolio de emisión en 1874 y después hasta asumir las competencias completas de Banco Central en 1913. Contextualizando su génesis en lo que habían sido las experiencias de conformación de otros bancos nacionales, como era el caso de los de Suecia, Francia, Holanda, Escocia, Inglaterra o Estados Unidos. Su aportación principal a la historia financiera quedó materializada en la publicación de 3 volúmenes sobre cada una de las etapas de la gestación histórica de lo que acabaría siendo el Banco de España. Así, se llevaba a cabo una aportación de excepción en el panorama historiográfico internacional en lo que se refería a la historia de los bancos centrales, de modo que su obra
solo encontraba parangón bibliográfico en los casos de la historia de la Reserva Federal Norteamericana y del Banco de Inglaterra. No siendo yo el más adecuado para valorar en sus justos términos la importancia del conjunto de su trayectoria, me atrevo a reproducir textualmente un fragmento procedente de la necrológica que le dedicó su compañero de academia, el excelentísimo señor don Vicente Pérez Moreda, que acaso permite rememorar aquí lo más importante de lo que cada uno somos, el valor de la persona concreta. Según sus palabras, Pedro Tete fue ante todo un amigo entrañable, una persona literalmente amable que se hacía querer por su integridad y el afecto y moderación que presidían todas sus relaciones. Se ha dicho de él que fue ingenuamente bueno porque no creía en la malicia de nada ni de nadie. Creo que, concluye, no era ingenuamente bondadoso, sino reflexivamente bueno por convicciones morales y prácticas, precisamente por ser un verdadero sabio. Quede aquí mi particular homenaje a la memoria de quien me honro en suceder. Es ahora ocasión de exponer el tema de estudio con el que, en términos de quehacer historiográfico, modestamente deseo dar expresión a mi profundo agradecimiento a la Real Academia de la Historia por el honor que me hace al recibirme entre sus miembros, lo que me lleva a abordar el tema El Hispaniarum Rex ante las Cortes de Castilla, 1518, génesis medieval de un diálogo político. Hay momentos de la historia con un significado particularmente potente por cuanto se constituyen en atalayas eminentes tanto si se quiere contemplar con perspectiva amplia el pasado que les precedió, como si se prefiere atisbar probables devenires futuros, fijando un punto de interpretación significativo se mire en una u otra dirección. Acontecimientos de este tipo, tal como señalara el excelentísimo señor José María Lacarra de Miguel, precisamente con motivo de su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia que llevó por título El juramento de los reyes de Navarra 1234-1329, se da en todos los países y en las épocas más variadas y se pone de manifiesto en momentos de graves crisis políticas tales como instauración de nuevas dinastías, choque de ideologías, enfrentamiento de intereses entre gobernantes y gobernados o graves peligros externos. Es entonces, según afirmara el mencionado autor, cuando puede adquirir relevancia decisiva la coparticipación del poder y la comunidad con la intervención de órganos políticos supremos en la función legislativa. Bajo criterio principalmente político y con perspectiva de conexión entre un pasado medieval y un futuro moderno, la celebración de las Cortes reunidas en Valladolid a comienzos de febrero de 1518 tuvo ya por su propio contexto una singularidad histórica extraordinaria. Se trataba de resolver un problema sucesorio que se planteaba bajo condiciones excepcionales por la declarada incompetencia gubernativa de aquella a quien le correspondían todos los derechos al trono como reina propietaria, Juana I. A esta se le mantenía el título real, a la vez que se reconocía en toda su plenitud la dignidad regia a su hijo Carlos, completamente ajeno hasta entonces al mundo castellano. Además, esta opción favorable a Carlos de Gante se imponía según el proyecto dinástico concebido en Bruselas, opuesto a otra opción no exenta de posibilidades para la sucesión. Era esta la que representaba a su hermano Fernando, 3 años menor, pero nacido en Castilla y criado a la sombra de su abuelo, el rey Fernando el Católico. Se abría así el camino hacia un sistema de poder en el que los Austrias se erigieron en una dinastía a escala verdaderamente europea al conseguir la preeminencia del proyecto dinástico personalizado en Carlos por encima de unas realidades nacionales muy heterogéneas sobre las que éste ejercería su soberanía. Esto exigió la reiterada puesta en escena de alguna forma de negociación entre gobernantes y gobernados, tal como sucedió en el caso de las Cortes celebradas entre febrero y marzo de 1518 en Valladolid. Muy relevantes por sí mismas para Castilla y para el posterior desarrollo del proyecto carolino, el medievalista no puede evitar su atracción por abordar su estudio a la luz de lo que entiendo que fue la génesis medieval de un diálogo estrechamente vinculado a una experiencia decisiva para la historia española y europea, como fue el impulso alcanzado en los últimos siglos medievales por la vía parlamentaria bajo sus muy diversas interpretaciones nacionales. En torno a su análisis se advierten muchos de los ingredientes que constituyen la génesis de la modernidad política.
Tras la muerte de Fernando el Católico el 23 de enero de 1516 en Madrid-Galejo, se hizo necesario acelerar el procedimiento para que Carlos fuera recibido como rey de Castilla y Aragón en un contexto no exento de tensiones y dudas en torno a unos derechos sucesorios que se habían visto ratificados en el testamento de su abuelo y refrendados por bula pontificia de 1 de abril de 1517, en la que León X le reconocía como Hispaniarum Rex. En consecuencia, se puso en marcha desde la Corte de Bruselas un rápido proceso planteado en todos los frentes necesarios, diplomático, administrativo y ceremonial, dirigido a asentar la legitimidad sucesoria que permitiera el reconocimiento como rey efectivo de Castilla y de Aragón de Carlos de Gante. Para esto, la intervención de las Cortes era urgente y decisiva, tal como recomendó el cardenal Cisneros. Así, antes de que se abriera la reunión inaugural de las Cortes, se sucedieron 7 sesiones entre el 2 y el 14 de febrero, para cuyo conocimiento contamos con documentación inédita, excepcionalmente abundante y detallista. Durante aquellos días, los procuradores se encontraron con los consejeros de don Carlos y a veces con este mismo para dilucidar principalmente todo lo tocante a la formalización del acceso al trono, en particular a los juramentos previos que debían llevarse a cabo y a la delimitación de las condiciones bajo las que cabía conceder el servicio extraordinario pretendido, que se planteaba como objetivo casi tan importante como el juramento del nuevo monarca a la vista de sus apremiantes necesidades financieras. El desarrollo de estas reuniones previas, rodeadas de una persistente tensión, como del posterior plenario de la Asamblea Representativa en presencia del propio monarca, quedó sujeto a la articulación de unos argumentos resultantes de un dilatado proceso de gestación bajomedieval que en esencia fueron los siguientes: el reino representado, el juramento sucesorio, los contratos callados, la corona real, los naturales del rey y la negociación fiscal. El principio de representación política, primero de estos argumentos, resultaba de una importancia verdaderamente capital para estas Cortes que parecían pertenecer a la selecta estirpe de aquellas en las que la legitimación sucesoria presentaba una dimensión particularmente grave y decisiva. Precedentes al respecto podían hallarse en las de Valladolid de 1295, de Burgos en 1315, de Burgos de nuevo en 1367, de Madrid en 1391 y 93, de Ávila en 1420, de Toledo en 1480 o finalmente de Valladolid en 1506. En todas ellas, el principio de representación política, de acuerdo con el contexto conceptual propio de cada momento, adquiría un peso específico a la vista de la implicación de aquellas reuniones para generar el efecto de legitimidad necesaria para las exigencias políticas extraordinarias del momento. Para los procuradores en Cortes, al igual que para quien deseaba dotarse de una legitimidad inatacable en el ejercicio de la función gubernativa, parecía un argumento de la mayor importancia que quedase sólidamente afirmado el principio de representación política, asegurando que lo que estaba teniendo lugar en presencia de toda una serie de cortesanos y de procuradores enviados por un cierto número de ciudades, exactamente 18, expresaba el consentimiento y el compromiso político del reino entero, aunque tal representación urbana quedase muy lejos del centenar de villas y ciudades, tal como había sucedido en las Cortes de Burgos de 1315. Sin embargo, en las décadas siguientes se tendió a consolidar como habitual el número de 17 ciudades convocadas a Cortes, aumentándose a 18 con la incorporación de Granada tras su conquista. En consecuencia, los precedentes bajomedievales aseguraban que el limitado número de ciudades asistentes no pusiera en cuestión la validez de lo acordado para todo el reino. Esta eficacia resultaba de la vigencia de un principio de representación política de lenta y compleja gestación en la Europa medieval. Se enraizaba su origen argumentativo en la teología de la Eucaristía. Luego comenzó a apuntar efectos en el ámbito de la eclesiología con la expansión del fenómeno conciliar del siglo XII, asociado a la afirmación de la teocracia pontificia, y más tarde se potenciaron sus consecuencias políticas con el movimiento conciliarista del siglo XIV.
A partir de todo este bagaje histórico, teológico, jurídico y político, desde al menos mediados del siglo XV se había consolidado en Castilla la idea de que en la reunión del rey con los procuradores de aquellas 17 ciudades, más luego Granada en tiempo y forma propios de una convocatoria de cortes, se hacía presente el reino entero, o al menos una cierta ficción de este reino entero que al dar su consentimiento quedaba necesariamente obligado por sus acuerdos. El juramento sucesorio y su correcta ejecución, segundo argumento, venía a constituir el pilar ritual y gestual imprescindible en presencia de un trono vacío. El juramento se entendió como la práctica ceremonial que mejor definía el vínculo singular de relación entre el rey y el reino, de modo que en el propio juramento se percibía una forma de diálogo por el que se materializaba un acto de transacción y de pacto político, aunque no exento de limitaciones. A lo largo de la época trastámara, su funcionalidad había quedado bien consolidada, aunque con cierta inestabilidad por lo que se refiere a las formas y circunstancias concretas de su ejecución. Su importancia fue percibida como decisiva por los procuradores en 1518 ante la presencia de un rey extranjero que dio síntomas evidentes de incomodidad ante esta práctica en la que pudo percibir unos efectos de limitación para un proyecto político de dimensión europea para el que ciertas tradiciones territoriales se percibían problemáticas. Las circunstancias excepcionales que concurrían en el Rex Hispaniarum recomendaban a una serie de procuradores encabezados por el doctor Zumel, procurador de Burgos, tomar cautelas que se reflejasen en unos compromisos más amplios y estrictos de lo que habitualmente incluían estos juramentos inaugurales. Así se quería contar con ciertas garantías ante los posibles excesos que en el ejercicio de su poder pudiera realizar quien, por tratarse de un extranjero completamente ajeno al mundo político castellano y rodeado de consejeros de extraña procedencia, pudiera dar lugar a extravagancias impropias de las tradiciones jurídico-políticas castellanas. Además, se pretendía también dejar previsto qué pasaría si Juana volvía a estar en condiciones de gobernar, y garantizar en cualquier caso que la gobernanza del reino recayese solo en sus naturales. Fue el debate sobre la delimitación de este juramento sucesorio, más que la negociación fiscal, lo que retrasó la llegada de la sesión plenaria de Cortes, alcanzando momentos de casi imposible conciliación, al unirse a estas demandas de los procuradores, algo que se hace evidente en el desarrollo de este debate. Esto es, que Carlos, quizá por influencia de sus consejeros borgoñones, venía a Castilla para ser recibido y jurado como lo haría un rey francés, es decir, sin someterse él a jurar compromiso alguno ante nadie. Esto no era asumible por la tradición trastámara que respondía a un modelo de juramento bidireccional por el que solo después de que el rey jurara sus compromisos al reino, éste procedía a jurar ante el rey, recibiéndolo solo entonces como tal. Lo cierto es que el resultado de este desencuentro terminó en un acto de juramento real que en esencia parece que se atuvo a la práctica trastámara. Pero esta vez su efecto fue la muy relevante modificación del estatuto político atribuido a Carlos en el testamento de su abuelo Fernando. En este se le designaba solo gobernador general de todos los dichos reinos para que en nombre de la dicha serenísima reina, su madre, los gobierne, conserve, rija y administre. Como en 1506, Juana permanecía como la única reconocida como reina propietaria, estableciéndose un poder exclusivamente vicarial para su hijo mientras ella viviera. Así, solo debería ser reconocido rey para después de los días de su madre. Ahora, en 1518, sin embargo, Carlos se convertía ya, según la textualidad del testimonio notarial inédito del juramento, en verdadero rey, el legítimo sucesor, el señor natural, propietario de estos reinos y señoríos. La distancia entre el testamento y el juramento permite explicar la resistencia de los procuradores, que finalmente devendría en completa renuncia a sus demandas iniciales al no conseguir ninguno de los compromisos excepcionales pretendidos antes señalados.
La reivindicación por los procuradores como tercer argumento de un supuesto contrato callado como símbolo de un modelo de relación entre el rey y el reino, inspirado por un principio de orden contractual y sometido a unos criterios de obediencia condicionada, parecía que podía estar más que justificado como refuerzo de la contractualidad implícita del juramento sucesorio. Apelar a la legitimidad de un derecho de resistencia frente a los excesos o a la inhabilidad del rey pareció irrenunciable para los procuradores. Bien es verdad que esa relación contractual estaba sujeta a interpretaciones muy diversas, pero su mera constatación parecía robustecer la articulación de una relación dialogada rey-reino. Sin embargo, todo ello se anunciaba a partir de un denominado contrato callado con el que, por encima de las apariencias argumentativas que parecían responder a una retórica de naturaleza pactista, se estaba reconociendo la incapacidad de los procuradores para someter a la monarquía a la observancia de un clausulado contractual concreto, tal como reiteradamente se había comprobado desde que en 1442 se utilizase por primera vez tal expresión en las Cortes de Castilla. La corona real, como cuarto argumento, se había ido consolidando como sujeto de derechos jurídico-políticos, afirmándose como concepto medieval precursor de la idea de Estado. La corona real se había convertido en el referente principal de lealtad en el que se simbolizaba la indivisibilidad y perpetuidad del señorío real y del reino. Desde su primera enunciación en unas Cortes, las de Madrid de 1329, había ido ganando peso como concepto político integrador de todos los derechos de la comunidad política, con especial atención a su dimensión patrimonial y a la integridad territorial de todo el reino, hasta ser el más recurrentemente mencionado en el testamento de Isabel la Católica por encima de otros principios políticos conceptualmente próximos como el de bien común. Algo parecido ocurría con el quinto argumento, referido al valor político singular de la condición de ser natural, sobre la que se enraizaban obligaciones concretas de los naturales del reino con respecto a su rey. El principio de naturaleza, que experimentó notable desarrollo en la legislación alfonsina, actuaba como fundamento de un vínculo que comprometía a los naturales con su rey y al rey con sus naturales, quedando atados por una relación de exclusividad políticamente esencial e incomparable. La procedencia ajena a la propia territorialidad del reino del nuevo monarca y la inevitable constatación de la condición de extranjeros de muchos de los que formaban el círculo de sus colaboradores más próximos, aconsejaba otorgar peso específico a tal cuestión. De ahí el interés de los procuradores por reivindicar el papel central de una relación concebida como exclusiva de naturales de un mismo reino. El vínculo de naturaleza contaba con una notable presencia en la historia de las Cortes castellanas bajomedievales. Ahora adquiría la condición de argumento articulador decisivo del diálogo rey-reino, puesto que era previsible que el debate en torno a la condición de naturales de los colaboradores del nuevo monarca pudiera llegar a poner en cuestión la propia legitimidad de la acción gubernativa. Mucho más a la vista de la acelerada dispensación de cartas de naturaleza que en aquellos días se estaban otorgando a favor de los consejeros no castellanos del rey, según formulario documental asentado en tiempos de Juan II. El acceso al trono estaba estrechamente vinculado a otro asunto determinante de la propia convocatoria de Cortes, la urgente necesidad de liquidez del nuevo monarca. Esto se materializó en la demanda del mayor servicio extraordinario hasta entonces solicitado a las Cortes de Castilla por una cuantía de 200 millones de maravedíes a percibir en 3 años. El otorgamiento fiscal como resultado específico y exclusivo de una negociación escenificada con motivo de las reuniones de Cortes se encontraba en la razón de ser originaria de la propia institución representativa. La tramitación de ese expediente fiscal se atuvo en todos sus aspectos a la tradición de las Cortes medievales, como en las primeras para las que se documenta un servicio extraordinario, que fueron las de Burgos de 1269, su concesión estaba sujeta a la motivación de su necesidad por el rey. Es verdad que hasta 1518 acaso nunca se había hecho justificación tan prolija como la que ahora se dio. Como en 1269 y en los otorgamientos de Cortes sucesivos, formaron parte de la negociación aspectos tales como el plazo de recaudación,
la cuantía total y su reparto anual, a la vez, tal como se empezó a aplicar en las Cortes de Segovia de 1386, se admitía la implicación de las Cortes en el proceso recaudatorio en el ámbito local, pero sin que esto supusiera que el control del conjunto de la recaudación escapase de las manos de la Hacienda Real. Por otra parte, como ya era tradicional, el proceso de negociación fiscal venía allanado por la concesión previa por el monarca de demandas particulares de los procuradores relacionadas con casuísticas locales de sus respectivas ciudades. En mi opinión, no obstante, en este punto había dos novedades muy importantes, una cuantitativa y otra cualitativa. La cuantitativa no se refería tanto a la cantidad total como a su reparto en anualidades. Este asunto focalizó parte de la negociación. Los procuradores aceptaban la cuantía de 200 millones, pero repartida en 4 años, lo que mantenía la presión por razón de servicio en 50 millones anuales, tal como ya se había acordado en las Cortes de Burgos de 1515, en que se habían otorgado 150 millones para un trienio. Ahora, en cambio, se pasaba a algo más de 70 millones el primer año y casi 65 los otros dos, con una presión anual media de cerca de 67. La novedad cualitativa, en el fondo, era más relevante, ya que anunciaba la consolidación para el futuro de una innovación que, manteniendo las formas medievales de negociación, alteraba la esencia de la propia naturaleza del servicio de Cortes. En efecto, en esta negociación fiscal de 1518, tal como se había expresado en el razonamiento real, además de reclamarse la compensación de los supuestos gastos cuantiosos que el gobierno de Castilla habría ocasionado a Felipe I, argumento engañoso como acredita la contabilidad de su tesorero Nuño de Gumiel, se declaraba que el servicio se aplicaría a objetivos manifiestamente ajenos a las necesidades propias del reino castellano-leonés. Ningún esfuerzo se hacía en el razonamiento para ocultarlo. Si recientemente se había aprobado algún servicio de Cortes cuestionable destinado a la guerra del Rosellón o a las campañas en Navarra ante la dificultad de Fernando el Católico para obtener la financiación necesaria a través de las Cortes aragonesas, ahora se anunciaba que, en adelante, los servicios que aprobasen las Cortes castellanas estarían en función de las necesidades de toda la cristiandad, que bien podrían referirse, tal como se decía textualmente, a tierras de Constantinopla, de Esclavonia o a cualquier lugar remoto del Mediterráneo, entre otros posibles escenarios. Y eso sería lo normal mientras estuviera en el trono el nuevo Catholicus Rex. Por este motivo, el otorgamiento fiscal de 1518, siendo uno más en cuanto a procedimiento según la práctica ya consolidada, además de ser el más elevado en su cuantía y el que generaba mayor presión fiscal atendiendo a su reparto anual, por la novedad de unos objetivos completamente ajenos al espacio castellano que se anunciaban persistentes, marcó el comienzo de una nueva época para el servicio extraordinario. Ahora, con su incorporación al proyecto político Habsburgo, quedaba alterada su razonabilidad originaria, afirmada en la historia de las Cortes de Castilla. Así, principio de representación, legitimidad juramentada, práctica contractual, corona real, vínculo de naturaleza y negociación fiscal venían a constituir los argumentos esenciales que articulaban el diálogo político con el que se daba respuesta a la complejidad de un presente esencialmente afrontado desde la experiencia bajomedieval. La evolución premoderna, que se mostró influyente en este momento decisivo de las Cortes de Castilla y de España, nos remite a un arco temporal comprendido entre mediados del siglo XIII y comienzos del siglo XVI, que se encuentra integrado por un rosario de reuniones de Cortes de variada significación en la implementación de la vía parlamentaria en Castilla, contribuyendo a dotarla de algunos de sus rasgos más característicos en el tránsito del medievo a la modernidad. De este modo, se fue construyendo un modelo dinámico de diálogo rey-reino que se reprodujo en cada reunión bajo formas que se nos han transmitido como rígidas, encorsetadas, de apariencia un tanto ortopédica. Pero aunque fuera con intensidades y niveles de capacidad descriptiva muy variables y con todas las restricciones resultantes del grado de conservación informativa propias de la época,
Su memoria acaba transmitiendo imágenes y claves muy significativas de lo que el historiador puede interpretar como indicios muy definitorios de la calidad de la gobernanza de cada momento, así como del grado de tensión y la compatibilidad entre principio absolutista y pactista. De esta manera, se fue construyendo un léxico y unos procedimientos resultantes de un variado conjunto de influencias entre las que tuvo destacado relieve la segunda partida, a pesar de que en ella solo se hablaba de los ayuntamientos del rey con el reino y no aún de cortes. Todo ello hubo de manejarse en aquellas cortes vallisoletanas en un momento de encuentro de dos proyectos políticos bien distintos obligados a mostrarse con la debida contención y con forzada apariencia de compatibilidad, pero dejando apuntadas todas las contradicciones que no tardarían en expresarse con el estallido del movimiento comunero. Uno era el proyecto que respondía a lo que representaba el modelo de las Cortes de Castilla, con toda su sedimentación histórica de los 2 siglos y medio anteriores y con sus propios desajustes pendientes de resolución. Ese modelo se concebía desde el aprovechamiento del legado de la representación funcional con todos sus avances y reveses, construido a través de una trayectoria nada lineal y llena de renuncias y limitaciones, pero no exenta de conquistas. Bien era verdad que en su evolución más tardía, las expresiones de negociación política basadas en el principio representativo se habían visto contradichas por la consolidación de una deriva absolutista compatible con eventuales expresiones de pactismo político más retórico que efectivo. El otro proyecto era el que se había tejido desde el entorno conciliario flamenco-borgoñón del nuevo monarca, equipado con su propio bagaje histórico, reinterpretado ahora como innovadora empresa dinástica de dimensión europea que, asentada sobre una heterogénea territorialidad, se mostraba con aspiraciones muy firmes para hacerse presente o influyente sobre buena parte de la cristiandad. Este proyecto emitió en Valladolid unos mensajes claros y contundentes, a saber, que el último resorte de poder estaba en manos del nuevo rey castellano, que su gestión estaba bajo el control de unos consejeros flamencos y borgoñones encabezados por el señor de Sierre y que, asegurado este mensaje esencial, se asumía la importancia de atender a ciertas formalidades. Estas formalidades, según dicho proyecto, encontraban su utilidad en contribuir a compatibilizar lo importante, el control del poder por Carlos y el muy reducido círculo de sus más directos colaboradores, con lo complementario, pero imprescindible, la apariencia de condescendencia hacia las tradiciones propias de un reino como el castellano, al que no consideraban como el originario de ese poder, sino como mero instrumento transmisor de ciertos derechos políticos y como fuente de recursos para unas necesidades financieras crecientes. Un reino castellano en el que la periódica teatralización del pacto con la consiguiente representación de una ficción en la que se ofrecía la imagen de una negociación rey-reino sometida a reglas de dramatización bien conocidas por ambas partes, era algo obligado. Sin embargo, esto no comprometía la esencia del ejercicio del poder que en el marco de las Cortes quedaba restringido a una suerte de juego escenográfico con un tiempo tasado a manera de las solemnes entradas reales. Al final, era la afirmación de este poder soberano el mensaje principal que casi siempre prevalecía. Con todo, aquellas Cortes respondieron a un muy limitado carácter transaccional propio de un diálogo político planteado entre desiguales, con el consiguiente efecto de insatisfacción para los dos proyectos ya aludidos. Sin embargo, resultaba evidente que el proyecto carolino salía de Valladolid muy reforzado al conseguir sus objetivos esenciales a costa de pequeñas concesiones formales, lo que permitía intuir la posibilidad de conflictos futuros. Bajo estas premisas, Carlos se presentó ante las Cortes de Castilla presionado por circunstancias bien definidas, legitimidad cuestionable y necesidad urgente de financiación. En breve, a ellas se iba a añadir otra muy determinante, aunque no ciertamente inesperada. El 28 de junio de 1519, los 7 príncipes electores, bien predispuestos financieramente para favorecer la opción de los Habsburgo, reunidos en Fráncfort del Meno, eligieron por unanimidad a Carlos emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Se convertía así no solo en la cabeza, que ya lo era,
de un proyecto dinástico de muy amplio alcance, sino también en el titular efectivo del poder laico más importante de una cristiandad particularmente convulsa por aquellos años. Con ello, se abría un nuevo capítulo en la compleja historia de la vieja idea del dominium mundi, indisociable del mito de la renovatio imperii, aspectos tan relevantes en la evolución de la Europa medieval que ahora habrían de someterse a nuevas interpretaciones. Esta vez, Castilla debería jugar un papel decisivo en lo financiero y en lo militar, acaso no tanto en lo político. Así, tomaría forma concreta lo que ya Carlos I, por boca del presidente de aquellas Cortes de 1518, anunció al afirmar: «Es fuerza que el Rey nuestro Señor se vuelva a este su reino, en el cual consiste la fuerza de todas sus fuerzas, con el cual se conquiste y se defienda a los otros». He dicho, gracias por su atención. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Miguel Ángel Ladero Quesada para leer su discurso de contestación al señor Nieto Soria, cuando quiera. Excelentísima señora directora, excelentísimos señores y señoras académicos, ilustrísimos señores, señoras y señores, se dice a menudo que los hombres pasan, pero las instituciones permanecen. La primera parte del aserto es evidente y apenas se presta a comentario, pero la segunda merece alguno, a mi parecer, porque una institución es, como dirían los romanistas, persona ficta. Y por lo tanto, la calidad de los frutos que produce, e incluso su razón de ser y su permanencia, dependen de las personas que pasan por ella y le dan vida con sus ideas, proyectos y acciones, y en especial con su afecto hacia lo que la institución significa y pretende. El futuro de una institución se construye en ese pasar de las personas, con el concurso de cada uno de nosotros, porque la realidad se despliega a partir del acontecimiento, y lo que permanece se cimenta en lo irrepetible. Irrepetible. Hoy, la Academia me encomienda dar respuesta al discurso de don José Manuel Nieto Soria en el acto de su ingreso como miembro numerario de la institución. Y así lo hago muy honrado por el encargo y con la alegría añadida por el hecho de ser el profesor Nieto persona a la que me vinculan muchos años de amistad y de convivencia universitaria y profesional. Mi respuesta debe atenerse al ritual de los actos de recepción. Debe comentar el discurso y relacionarlo con la personalidad de su autor para poner de manifiesto la valía de la obra profesional que ya ha realizado, porque ella, esa obra, es el fundamento que explica tanto la elección hecha por la Academia como la esperanza que deposita en la labor futura de su nuevo miembro. Las raíces familiares de don José Manuel Nieto Soria proceden de Millana, en el antiguo infantado de Guadalajara, y con Millana mantiene una fuerte relación de afecto y añoranza, aunque él nació en Madrid y aquí realizó sus estudios hasta culminarlos en la Universidad Complutense como licenciado en Historia en 1980, doctor en 1982, con premio extraordinario en ambos grados. Su carrera profesional se ha desarrollado en la Universidad Complutense, en su departamento de Historia Medieval, rebajado hoy a la categoría de área, de la que ya no le podrán privar, y allí ingresó en 1981 y de él es catedrático desde diciembre de 1991. Allí ejerce habitualmente su extraordinaria capacidad para el trabajo inteligente y tenaz, tanto en la docencia como en la investigación. Pero permanecer en Madrid nunca ha sido obstáculo para que cultive una amplia visión del saber histórico,
apoyada en su capacidad para la comunicación continua con instituciones y colegas de otras universidades y centros de investigación, tanto españoles como de otros países, cosa ya muy posible hoy, más difícil en tiempos pretéritos. Fruto de sus investigaciones son 14 libros como autor único, otros 19 como director y coautor, en torno a 150 artículos amplios de investigación y una veintena de grupos o conjuntos de artículos de enciclopedias históricas. Pero lo que más importa es la calidad de estas publicaciones, los asuntos tratados en ellas, referidos casi siempre a la historia de la corona castellano-leonesa entre mediados del siglo XIII y comienzos del XVI, porque aportan evidentes innovaciones teóricas, conceptuales y metodológicas. Abordan temas de historia política, institucional y eclesiástica en aspectos muy variados, aunque manteniendo siempre una visión global del ámbito y el tiempo estudiados, apoyada también en la aplicación de amplios conocimientos y oportunas comparaciones con los resultados obtenidos por historiadores españoles o de otros ámbitos europeos. El resultado es un avance sustancial de lo que sabemos y de cómo entendemos la historia hispánica de la Edad Media tardía. Por eso destaca tanto el profesor Nieto entre los medievalistas actuales que trabajan sobre aquella época que don Luis Suárez Fernández, mi maestro, abrió al moderno conocimiento histórico en los años 50 del siglo pasado con sus estudios documentales sistemáticos y con la lucidez innovadora de sus interpretaciones. José Manuel Nieto ha escrito varios libros fundamentales sobre las relaciones entre los poderes regio y eclesiástico de 1250 a 1520, mientras se gestaba y desarrollaba el Estado monárquico castellano. Ha trabajado sobre la cultura política de la época, las ideas, los conceptos, los símbolos y ceremonias en obras básicas publicadas entre 1988 y 1993, cuyos títulos recuerdo aquí: Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla, Ceremonias de la realeza, Propaganda y legitimación en la Castilla trastámara y, en 2021, Las crisis trastámara en Castilla. Son libros flanqueados por decenas de artículos de investigación sobre asuntos sustanciales como son la concepción del poder real absoluto, la realeza sagrada, el derecho de resistencia, las formas del conflicto y del pacto político, el gobierno regio por la gracia, las ideas políticas de los espejos de príncipes, la representación ciudadana en cortes, etc. Pero hay más, porque como investigador principal de una docena de proyectos de investigación desde 1996, en los que participan por término medio entre 12 y 18 historiadores, tendrán que perdonarme, pero me tengo que sentar. Es un problema físico, no es de otro tipo. Entre una docena y 18 historiadores, cada vez ha venido publicando los principales resultados en 6 gruesos volúmenes desde 1999, Orígenes de la monarquía hispánica, hasta 1218-21, Comunicación y conflicto en la cultura política peninsular, Diplomacia y cultura en la península ibérica. Otro fruto de su iniciativa, muy relacionado con el anterior, ha sido la dirección de 9 tesis doctorales, todas reconocidas con la máxima calificación y todas publicadas. Pues bien, el magnífico discurso de ingreso que hemos escuchado resume el libro de unas 200 páginas que ustedes, si lo desean, recibirán al concluir este acto. Nuestro nuevo académico ha volcado en él su experiencia de investigador y su capacidad interpretativa. El argumento, como él muy bien ha explicado, se articula en torno al sucedido en las Cortes de 1518 en Valladolid, febrero de 1518. La situación era peculiar, porque el rey Carlos había venido a Castilla por primera vez hacía 4 meses, rodeado por sus influyentes consejeros flamencos. No había tenido ocasión de recibir información y consejos del cardenal Cisneros,
que gobernaba el reino en su nombre desde enero de 1516, y menos aún de su abuelo Fernando, claro. Su educación cortesana y política era borgoñona y flamenca, sin otra información sobre Castilla que la aportada por algunos antiguos consejeros de su padre, Felipe I, y otras personas en general hostiles, tanto a Fernando el Católico como a Cisneros. Además, el nuevo rey traía un proyecto político propio, dirigido al mantenimiento y auge del poder imperial de los Habsburgo y ajeno a los que habían desarrollado sus abuelos maternos, concentrados, como sabemos, en consolidar la unión hereditaria de los reinos españoles e italianos, Sicilia, Nápoles, Cerdeña. Fernando el Católico, en su último testamento, expresaba de nuevo que doña Juana, su hija, era reina propietaria, aunque vista su incapacidad para gobernar, dejaba a Carlos por gobernador de los reinos. Y mientras venía a ellos, a Jiménez de Cisneros, cardenal arzobispo de Toledo, como su lugarteniente en Castilla, y a don Alonso de Aragón, hijo de Fernando, arzobispo de Zaragoza, en Aragón. Pues bien, Carlos fue más allá de lo que el testamento disponía y se proclamó rey en Bruselas en marzo de 1516. Hoy se diría que dio un golpe de Estado. Cisneros y el Consejo de Castilla, sin embargo, lo reconocieron como tal rey, considerando que era lo más prudente, y ya en abril de 1517 el Papa León X se dirigía a él con un título nunca utilizado por los papas desde hacía siglos, Hispaniarum Rex. Lo había utilizado ya Gregorio VII, refiriéndose a Alfonso VI de León, precisamente. Cuando Carlos vino por fin a Castilla, en octubre de 1517, no se cuestionó formalmente la legitimidad de su condición regia, aunque pudo haber críticas o descontentos en algunos casos y momentos. Se cortó de raíz el riesgo que podría haber representado su hermano menor, Fernando, criado en Castilla y junto a su abuelo, el rey católico, pero es que ya en su último testamento, había privado de cualquier apoyo o excusa a los partidarios del infante. ¿Por qué? Pues porque no le encomendó la gobernación del reino, como había hecho en testamentos anteriores. Así que, en definitiva, en las Cortes reunidas en Valladolid, después de concordar criterios antes de su apertura oficial, se procedió, ya lo hemos visto, a la ceremonia de juramento de rey a reino y de reino a rey. Los reunidos reconocieron que Carlos era el rey. Como tal, lo recibieron y le prestaron juramento y pleitó homenaje, expresando que ejercería el regio oficio, comillas, juntamente con la muy alta y muy poderosa reina, doña Juana, Nuestra Señora, su madre, sin prever ni siquiera qué se haría en el caso improbable de que Juana recuperara el juicio y pudiera gobernar personalmente. La situación política del momento, en definitiva, era tensa, era desagradable. El razonamiento, así se llamaba el discurso regio, pronunciado ante las Cortes en nombre del monarca por el obispo Pedro Ruiz de Mota, notorio anticisneriano, por cierto, constituyó, como ha escrito en cierta ocasión el profesor Juan Manuel Carretero, constituyó un verdadero rosario de errores políticos, de silenciamiento de la obra de Isabel y Fernando y de su herencia política, frente a la exaltación de los proyectos imperiales de la Casa de Austria destinados a salvar la cristiandad, se decía, para los que reclamaba la ayuda incondicional de los castellanos, comenzando por el otorgamiento en Cortes de un servicio de 200 millones de maravedíes, superior al que venía siendo habitual desde 1500, de 150 millones a cobrar en 3 años. Sin embargo, el servicio se otorgó sin mucha resistencia y una vez atendidas las peticiones de los procuradores, dándoles la respuesta pertinente, es decir, la que le pareció pertinente al rey, a cada cuestión de las que plantearon, se cerraron las Cortes, que habían durado solo 3 semanas, del 2 al 22 de febrero. Fueron, como muy bien ha dicho el profesor Nieto, el pórtico de una nueva época política. Y en su transcurso se manejaron muchos conceptos fundamentales del pensamiento político de la época, aplicándolos al momento que entonces se vivía. Y este es precisamente el argumento principal, el nudo del discurso de José Manuel Nieto: rastrear los orígenes y explicar el contenido y los conceptos
así como su aplicación práctica en Castilla desde mediados del siglo XIII hasta los tiempos inmediatos a 1518. Yo pienso que ha llevado a cabo un empeño difícil, porque el asunto a tratar es muy complejo. Pero claro, el nuevo académico lo ha hecho con gran brillantez, con solidez, en un número de páginas razonable, estableciendo los enlaces adecuados con lo que sucedía en otros ámbitos europeos, y también con una especial sensibilidad hacia los matices y sutilezas de cada momento. Estudia así, como hemos visto, primero la consideración de las Cortes como representación de todo el reino. Segundo, el alcance y los contenidos de los juramentos intercambiados por rey y reino. Tercero, el significado del llamado contrato callado, curiosa expresión, entre ambas partes, casi una referencia, yo diría, al derecho natural, porque en última instancia justifica tanto el mando como la obediencia y los límites de la obediencia, y nos trae a la memoria, aunque bajo una forma supuestamente contractual y mucho más elaborada, aquella antigua máxima isidoriana, rex eris si recte facies, si non facias non eris. Trata a continuación sobre la corona real y su inalienabilidad. Aquí hay una clara prefiguración del Estado. Es el señorío del reino, que sea siempre uno, y no lo enajenen ni lo departan, como ya leemos en la segunda partida y en otros textos, sino que en todo caso los reyes sean aumentadores de su reino y defendedores, pero nunca enajenadores. El siguiente punto, la naturaleza de los habitantes del reino, que a su vez es el precedente del concepto de ciudadanía. No hay por qué volver ahora sobre lo que ya ha sido también explicado por el profesor Nieto Soria, pero son asuntos de tanta relevancia histórica que inducen a la reflexión y el comentario. Por eso me he detenido en reiterarlos, tal vez de una manera innecesaria. Comentarios, pues va a haber muchos, si me permiten, y para concluir mi pequeña intervención expondré uno. El edificio político de la corona castellano-leonesa integraba un sistema de poderes autónomos y jerarquizados en torno a la institución regia, que era su cúspide y regulaba su funcionamiento como conjunto. Contaba para ello la institución regia con sus propias fuentes de legitimidad que se expresaban en las reglas de sucesión al trono, con la capacidad exclusiva de legislar, con medios para administrar justicia y gobierno y con recursos financieros y militares mucho mayores que los de cualquier otro poder del reino, tanto en calidad como en cantidad. Es cierto que un elemento principal dentro del sistema eran las ciudades y villas del realengo, que eran el señorío del rey, es decir, la población y el territorio sujetos directa y exclusivamente en lo secular a la jurisdicción regia. Digo en lo secular porque la jurisdicción eclesiástica no le compete al rey. Pero estas ciudades y villas ejercían cada una cierto nivel de autonomía. Ahora bien, vivían en el realengo, según la averiguación de Pecherías de 1528 al 32, un 37,20% de los vecinos pecheros de la corona. El 62-80% restante eran vecinos de villas y lugares situados en señoríos, de la nobleza o del clero. Es cierto, hay que añadir, que la inmensa mayoría de los privilegiados y exentos que no contribuían a los servicios vivían también en el realengo, pero en fin, por muchos que fueran, no añadirían más allá de un 8 o 10% más al conjunto de la población. Pues bien, esta indagación sobre ideas políticas, diálogo de poderes y su concreción en las Cortes de 1518 induce a preguntarse sobre lo que significaban las Cortes en el ejercicio práctico del poder político. Es cierto que se consideraban, según la doctrina ya bien elaborada, la plena y genuina representación del reino, y eso que la Asamblea estaba formada por 36 procuradores de solo 18 ciudades y villas de realengo, cuyo salario lo pagaba el rey. Pero, en fin, este principio de legitimidad de representación lo aceptaban todos los que participaban en el poder político. ¿Por qué? Pues perdonen mi cinismo político, porque a todos les convenía, aunque fuera una ficción. Pero ¿qué no es una ficción en política? Ahora, las Cortes sufrían fuertes menoscabos.
en su capacidad efectiva de acción política, me refiero a las Cortes castellanas, al menos por dos motivos que las coartaban e impedían que tuvieran mayor fuerza decisoria. Por una parte, el clero y la alta nobleza, que eran grandes partícipes en el poder del rey y titulares de jurisdicción, señoríos y rentas, no intervenían en el diálogo habitual rey-cortes. Solo intervienen en actos de juramento, como el de 1518, pero después no en las sesiones propiamente políticas. Por otra parte, el poder real legislaba por sí mismo, dentro y fuera de Cortes, como le pareciera, por real pragmática. Y además poseía y administraba muchos de sus recursos hacendísticos en el reino sin intervención de las Cortes, por lo que la negociación fiscal se reducía a la petición y otorgamiento del servicio, ni siquiera a su posterior cobro, y el importe del servicio, hay que decirlo, era en torno al 15% de los ingresos brutos de la monarquía. Así se explica que entre julio de 1517 y agosto de 1520, 1.100.000 ducados, 400 millones de maravedíes, procedentes mayormente de recursos hacendísticos castellanos, pasaran a manos de Nicolás Riflarte, argentier de Carlos I, y tomaran sin tardanza el camino de Flandes, de donde nunca volvieron. ¿Por qué o para qué? Pues para financiar el proyecto imperial del nuevo monarca. Yo me he preguntado, tal vez de una manera un poco impertinente, ¿habría podido ocurrir esto en otro tipo de relaciones de poder político entre rey y cortes, por ejemplo, el tipo aragonés? Ya digo que tal vez esta sea una pregunta fuera de lugar y me he excedido al plantearla. Ahora, mi disculpa es que se trata de una pequeña muestra o anticipo de las reflexiones que suscitará el meditado discurso de don José Manuel Nieto. Y ya concluyo. Termino haciendo mías, con los debidos cambios de nombre, las frases que otro de mis maestros, don Antonio Romeu de Armas, pronunciaba al concluir sus intervenciones en actos como este. Decía: mis últimas palabras sean de bienvenida y congratulación. Bienvenida a José Manuel Nieto Soria al incorporarse a esta insigne y casi tricentenaria corporación llena de prestigio y servicios a la cultura patria. Y congratulación, porque su tesón, afanosidad, espíritu de trabajo serán de inestimable eficacia en las tareas comunes. Muchas gracias, señoras y señores, por su presencia y por su atención. Nada más. Ruego al excelentísimo señor don José Manuel Nieto Soria se acerque a la mesa presidencial para imponerle la medalla. Invito al excelentísimo señor que se tome asiento entre los académicos y sus nuevos compañeros. Declaro solemnemente incorporado a la Academia al excelentísimo señor don José Manuel Nieto Soria. Enhorabuena, bienvenido. El acto ha terminado. Se levanta la sesión.